Hoy voy a reaccionar a mi propio video. Es necesario hacerlo para aclarar, algunos han malinterpretado lo que se dijo aquí. Esta mañana, hermanos, nos llegó una pregunta de un hermano y él nos contaba y decía: hermano, ¿qué pasa si alguien se arrepiente de sus pecados, va a la iglesia y le ponen fecha a su bautismo, pero antes de llegar la fecha, la persona muere? Me pregunta la hermana, ¿se perdió esa persona, se fue al infierno porque no alcanzó a bautizarse? Esta es una de las preguntas, hermanos, que más hacen los hermanos, los seguidores de Pentecostales Avivados. Yo pienso que en el caso particular de la hermana que preguntó sobre el hermano que se arrepintió y ya se iba a bautizar, ya él estaba dispuesto a hacerlo, ya había una fecha, pero se murió antes. Yo voy a dar mi opinión y lo digo, hermano, de manera sensata, de manera prudente. Dentro del calendario humano, ese hermano no se bautizó. Pero para Dios, porque a Dios no se mueve en el tiempo del ser humano. Si una persona se arrepiente y está dispuesta a bautizarse en el nombre de Jesús y ya hay fecha de su bautismo, pero se murió antes, para Dios esa persona se bautizó. Porque así como Jesús dijo, hablando del pecado, el Señor dijo: cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, el Señor dijo, ya pecó en su corazón, ya adulteró en su corazón. Yo aplico ese mismo pasaje para las cosas buenas, para la santidad. De pronto el hermano no alcanzó a bautizarse en el nombre de Jesús, ya había fecha. Se murió, no alcanzó, no llegó a la fecha. Pero él en su deseo ya estaba dispuesto. Por lo tanto, hermano, estoy seguro que ese hermano se fue con Cristo. Ahora, muy diferente son aquellas personas que se rehúsan a bautizarse en el nombre de Jesús y rechazan, hermanos, el bautismo. Por nada del mundo se dejan invocar el nombre de Jesús sobre sus vidas. Ya ahí es diferente, hermanos. Y eso es totalmente diferente. Así es. Y hasta se vuelven enemigos del nombre de Jesús. Y se burlan de los que se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Ya allí es totalmente diferente. Entonces, hermanos, hay una respuesta diferente para cada situación. Es lo que pienso como servidor de Jesucristo, hermanos. Que Dios les bendiga. Muy bien. Muchas personas no comprendieron ni la pregunta ni la respuesta que hice o que hicieron los hermanos en este video. Una hermana nos preguntó: hermano, conozco a alguien que se arrepintió y se había convertido, porque uno nota cuando una persona de verdad se arrepiente, y ya iba a bautizarse. Se bautizaba el sábado. Seguramente ya había tomado las clases bautismales. Pero antes de llegar, horas antes de bautizarse, la persona murió. Me preguntó la hermana: ¿se perdió esa persona? ¿Se fue para el infierno? A pesar de que él ya se había arrepentido y ya se iba a bautizar. Entonces, ¿cómo entendieron la respuesta muchos? Muchos entendieron la respuesta mía como si yo hubiese predicado que el bautismo no es indispensable para la salvación. El bautismo sí es indispensable. Escuchen. Una persona que se arrepiente pero no se bautiza, se pierde. Si la persona no acepta el bautismo, se pierde. Porque la Gran Comisión dice: id y predicad el evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Bautizado cómo? Como dice Mateo 28:19 y se cumple en Hechos 2:38. En el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, el bautismo sí es indispensable. Pero hay un caso particular aquí, hermano. Y es de alguien que ya se había arrepentido y ya había aceptado el bautismo en su vida. Ya estaba dispuesto, ya había tomado las clases bautismales, ya tenía fecha, pero horas antes murió. Se perdió, mi hermanos. Esa pregunta yo me tomé la cabeza y dije, bueno, pero ¿cómo encontrar una respuesta en la Biblia? Hermano, y me encontré con el pasaje de Jesús. Cuando Jesús dijo, cualquiera pues que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Para nosotros los seres humanos no es un adúltero, porque aquí en la iglesia han puesto en disciplina por mirar a alguien y codiciarlo. A nadie ha puesto en disciplina por eso. Solamente ponen en disciplina cuando la persona va al acto de adulterio. Ahí lo ponen en disciplina, porque hizo el acto. Pero para Dios, aunque la persona no haga el acto, no realice la acción, ya él, por codiciarla, por desear tenerla, ya para Dios ya es un adúltero. Entonces, hay cosas, hermanos, que si se aplican para el pecado, también la podemos aplicar a la santidad, a las cosas buenas. Si yo me quiero robar algo, pero no me lo robo porque no me dejaron, aunque yo no me lo haya robado, para Dios ya soy un ladrón, porque mi intención era robármelo. La Biblia dice que Dios escudriña la mente y las intenciones. Dios siempre mira son las intenciones del corazón. Ese hermano que se había arrepentido, que ya había tomado las clases bautismales, yo no puedo decir que se fue para el infierno, porque ese hermano ya lo había aceptado, ya se iba a bautizar. Dentro del calendario humano, él no se bautizó. Para mí, él no se bautizó. Para el pastor, él no se bautizó. Mi hermano, pero para Dios, que es el que mira las intenciones del corazón, así como aquel hermano que codicia a una mujer, ya es un adúltero, aunque no haya llegado al acto, aquel hermano, aunque no llegó a la acción de bautizarse, pero él ya estaba dispuesto y ya lo iba a hacer, simplemente que murió. Para Dios, dije en el video y lo sostengo, se bautizó en el nombre de Jesús. Ahora, muy diferente es aquellos que no, yo ya me arrepentí, yo no necesito bautizarme. No, muy diferente de aquellas personas que no toman la decisión de bautizarse. Aquellas personas que no toman la decisión de bautizarse en el nombre de Jesús no se salvan. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús es que podemos ser salvos, y eso se efectúa en el bautismo cuando se invoca ese nombre glorioso. Entonces, aquella persona que rechaza el bautismo, aunque se haya arrepentido, pero no dio ese paso, se pierde. Se pierde. O aquellos que rehúsan o se burlan de los que se bauticen en el nombre de Jesús, que eso hay un pocotón de gente que rehúsa o se burla de aquellos que nos bautizamos en el nombre de Jesús. Esos ya son un caso aparte. Pero en el caso del hermanito que se arrepintió, ya se iba a bautizar, pero murió antes, yo no puedo decir que se perdió. Y créanme que Dios es muy bueno. Y para nosotros los hombres, Él no se bautizó, pero para Dios, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Mi hermano querido, tus pensamientos ni mis pensamientos son los pensamientos de Dios. Ni tampoco Dios se mueve en el calendario humano. Hermanos, Dios les bendiga.
Dios me les bendiga a todos en esta hermosa mañana, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, antes de iniciar con este tema, quiero que ustedes se suscriban a esta página, José Mosquera. Suscríbanse y dejen su comentario en esta hermosa mañana o tarde o noche, en cualquier parte donde lo vean. He titulado este mensaje La doctrina de la autopercepción. Hoy en día es muy famosa esta palabra por las personas que se autoperciben de ciertas formas. Por ejemplo, son seres humanos, pero ellos amanecieron un día diciendo que ellos son una rana, o amanecieron un día diciendo yo soy una oveja, el ser humano diciendo yo soy una oveja, o diciendo yo soy una vaca. Y hemos visto con mucho asombro pues personas disfrazadas de vacas o de ovejas. Eso se le llama la autopercepción, cómo me percibo yo. Y hoy en día pues estos pensamientos pues dicen que deben de ser respetables, pero si investigamos la palabra respetar, significa de que yo voy a compartir algo que yo no creo. Y hoy en día, dentro de la iglesia, se está autopercibiendo el bautismo de esta manera. Dicen, y están diciendo ya algunas personas, algún predicador dice esto acerca del bautismo de la autopercepción, y muchas personas lo apoyan. Yo voy a pegar este video juntamente con esta doctrina de la autopercepción, porque son muchas personas que lo están apoyando. Entonces ellos autoperciben algo. ¿Y qué es lo que están autopercibiendo acerca del bautismo? Ellos amanecieron diciendo un día que si una persona, o le hacen esta pregunta, que si una persona estaba recibiendo doctrina para bautismo, pero unos días antes o una semana antes murió, entonces esta persona fue salva porque en su autopercepción él se bautizó. Y usan este versículo de Mateo 5:28, diciendo lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ellos dicen tener la palabra de Dios y el discernimiento, o sea, van a decir algo que Dios no dijo. A ver, porque disciernen este versículo de la siguiente manera. Cuando un hombre, por ejemplo, ve una mujer y tiene relaciones con ella en su alma, porque cuando aquí se traduce como corazón es alma, el alma es el asiento de las emociones, esos deseos, y esa persona, ese ser humano, entonces él tiene relaciones con ella. En otras palabras, él mira a esta mujer y la empieza a desear, la empieza a desvestir, la empieza a besar y empieza a maquinar el deseo sexual, y tiene el deseo sexual en su corazón. O sea, está teniendo la relación sexual, se está acostando con ella y está teniendo su relación sexual. Pero esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice. O sea, Dios dice lo que hay en el corazón de esa persona. Por eso dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos, los malos deseos, los cuales batallan contra la carne, y el Señor empieza a enumerarlos, pues las muertes, las iras y las contiendas, y en fin, los adulterios. Pero exactamente lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí es lo que hay en el corazón de esa persona. Y eso es lo que Él está haciendo. Pero y en cuanto al bautismo,
La persona está diciendo, bueno, yo me bauticé, pero en realidad no se bautizó. Porque ¿quién lo sumergió? ¿Qué pastor lo sumergió en las aguas bautismales? ¿Y en qué momento el pastor lo sumergió en las aguas bautismales y le invocó el nombre del Señor Jesucristo? Entonces la persona lo que hizo fue, según esta doctrina, es que esta persona se bautizó en el nombre de Jesús sin haber sido bautizada. O sea, sin haber ido al lugar, sin haber ido a las aguas bautismales. Y esta persona se autopercibe, según esta doctrina de la autopercepción, esta persona pensó hacerlo, pero en realidad nunca lo hizo. Pero en la autopercepción, él sí lo hizo. Entonces, por lo tanto, esta persona va al cielo porque esta persona se autopercibió bautizada en el nombre de Jesús. San Marcos capítulo 16, en el versículo 14 en adelante, la Biblia no habla de una percepción. La Biblia habla de un hecho real. No habla de algo que la persona pensó hacer. La Biblia está diciendo que lo hizo. Y la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la Biblia está diciendo que hay que hacerlo. La Biblia dice que hay que nacer del agua y del Espíritu, San Juan 3:5, Hechos 2:38. La Biblia dice que hay que ser bautizados en el nombre de Jesús, arrepentimiento y ser lleno con el Espíritu Santo. Y la Biblia no está hablando de una autopercepción. Entonces, toman estos versículos para aplicar una doctrina que yo le denomino la doctrina de la autopercepción. O sea, y vuelvo y explico. La persona creyó en su corazón de que se había hecho bautizar, pero nunca se hizo bautizar. O sea, nunca fue a la realidad, sino que simplemente lo creyó. Y bueno, esta doctrina de la autopercepción la tienen también los trinitarios católicos, trinitarios evangélicos. Y ellos dicen que con el acto de fe es que la persona puede llegar a ser salva y que el bautismo en realidad no salva, sino que salva es el acto de fe, o sea, el acto de fe que la persona ha tenido. Bueno, todos estos pensamientos que son una autopercepción son los que hoy en día están entrando a la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser juiciosos y responsables como pastores que conocemos bien la doctrina y estar atento a todo esto para poder hacer frente, porque muchas personas pueden llegar a decir, bueno, yo me autopercibo ya salvo, yo me autopercibo ya bautizado sin haber ido a las aguas bautismales. Entonces llega el pastor y dice, ¿cuántos se perciben autobautizados o se perciben bautizados? 1000, uy, gloria a Dios, bautizamos 1000. Y a través de las redes sociales, mire, las redes sociales tienen algo muy poderoso. Me ha pasado a mí que al predicar a través de las redes sociales, hay personas, o no muchas, pero sí algunas, he visto cómo creen y son bautizadas. Y mirando también, aunque otros predican falsas doctrinas, otros dicen, sí, yo creo y me voy a hacer bautizar, o yo creo así, o voy a hacer esto porque, tenía esa duda, pero ahora soy convencido. Entonces, a través de las redes sociales podemos convencer a una persona de la verdad que predicamos o de la mentira que predicamos. Pero en realidad, el Señor Jesucristo predicó una verdad que no es autopercibible, sino que Él dijo, la verdad se conoce y la verdad te hace libre y no te autopercibe, sino que en realidad la persona se hace libre. La persona que se autopercibe nunca es libre, pero la persona que conoce la verdad, la realidad de las cosas, entonces es libre porque está en una realidad y no está en una autopercepción de las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Dios les bendiga. Estuvo con ustedes su pastor y amigo José
Mosquera. Les invito a suscribirse a nuestra página José Mosquera. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús.